buenas, ¿cómo están? De nuevo, qué pena con ustedes, pero hoy miércoles 10 y, y jueves y viernes 12 no podré estar con ustedes de vía presencial, entonces les dejo de una vez grabadita la clase del miércoles 10. ¿Listo? Ahí me sabrán disculpar de nuevo, pero pues tal vez que vean la clase durante el tiempo de clase. Por otro lado, pues durante esta semana, pues obviamente como estamos en parciales, no les dejo tarea del PEGI-RESPEL, sino que pues simplemente pues vayan adelantando las temáticas que ustedes tengan. ¿Listo? Y en estas últimas horas que tenemos, entonces van viendo todo. Algunas personas me preguntaron acerca del parcial. El parcial yo lo tengo para el miércoles 17. Esa es la fecha que se tenía establecida desde antes, que habíamos quedado en el acuerdo pedagógico. No siendo más, entonces, vamos a arrancar entonces. ¿De qué va a ser el parcial? El parcial va a ser hasta esta clase, hasta la clase de hoy, miércoles 10, hasta la clase de hoy entra. Ya envío las diapositivas, que creo que esa es la parte que he olvidado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y por el canal, de todas maneras, también les mando el enlace de la clase del viernes. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos con algo. La clase pasada habíamos hablado mucho acerca de los Pejirasa y habíamos dejado, y ya estábamos haciendo un símil con los Pejirrespel, ¿cierto? O sea, ¿qué lleva uno y qué lleva el otro? Y en dónde podemos ver uno y en dónde podemos ver el otro. O sea, como el Pejirrespel, para eso tenemos una serie de guías, pues se tiene una guía que es la guía de la bolivariana, y para la otra es un manual, ¿cierto? Que es el manual Pejirasa de quién, pues que lo encontramos de una, pues, del Ministerio de Salud, pero está metido por el Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y Ministerio de Medio Ambiente. ¿Listo? Bueno, entonces, los PEGI-RESPEL, entonces, dentro de estos, el decreto 4741 nos establece que el PEGI-RESPEL es donde se establecen todas las diferentes herramientas que nos permiten a nosotros como generadores conocer y evaluar los residuos peligrosos, ¿cierto? Si tenemos un PEGI-RESPEL es porque ya sabemos que estamos generando unos residuos peligrosos. Y a partir de eso, entonces vamos a conocer unos tipos y unas cantidades, ¿cierto? Esos tipos y esas cantidades dependen de qué, pues, o sea, miren que habíamos visto en la clase pasada acerca de las rutas de los residuos peligrosos. Entonces se tiene Y1, Y2, hasta Y no sé cuánto, donde se tienen pues las diferentes clasificaciones de estos residuos. Y además tenemos los diferentes tipos, y fuera de eso tenemos que conocer las diferentes cantidades, porque como ya lo habíamos visto en clases anteriores, según esas cantidades, nosotros íbamos a determinar si era un gran generador, un pequeño generador, un mediano generador o un microgenerador. ¿Listo? De igual forma, vamos a tener también en cuenta las diferentes alternativas de prevención y minimización, que ese es uno de los casos muchísimo, o sea, más, pero más importante, que es esa prevención y minimización. ¿Por qué esa prevención y minimización? Porque es que nosotros no buscamos generar más residuos. Antes lo que buscamos es disminuir la cantidad de residuos que se generan, ¿cierto? Y para poder disminuir esa cantidad de residuos que se generan, pues lo que tenemos que hacer es prevenir que los mismos se generen, ¿cierto? Es prevenir los mismos que se generen. Entonces, por eso ya ahorita, después del parcial, vamos a empezar con otra temática, que es con la que tiene que ver con la parte de economía circular, para que veamos en ella cómo podemos implementar diferentes apartes para prevenir y minimizar esa generación de residuos peligrosos. Porque, por ejemplo, hay varias cosas de que decimos de que siempre los que deben
¿De qué? Los que deben, que los residuos sólidos que nosotros aprovechamos son solamente el vidrio, el cartón, el plástico. No, todos los residuos sólidos se van a aprovechar. Todos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. O sea, que son todos los que se pueden aprovechar de diferentes formas, de diferentes formas. ¿Y cómo de diferentes formas? Pues posteriormente lo vamos a ver desde los puntos de vista energéticos y cómo se tienen pues unos diferentes apartes en los sitios de aprovechamiento. ¿Listo? Bueno. Por otra parte, ¿se permite qué? Se permite mejorar la gestión y asegurar que el manejo y asegurar que el manejo de estos residuos se realice de una manera ambientalmente razonable. Pues, ambientalmente razonable, pues, ahí venimos con cosas, o sea, ¿qué es razonable? O sea, ¿qué es manejar unos residuos sólidos desde un punto de vista razonable? Pues existen diferentes variables en cuanto a cada uno de ellos, ¿cierto? Pero sí tener estos entonces de que lo que, como su nombre lo dice, peligroso, entonces puede generar diferentes problemáticas a la salud, al medio ambiente, a todo. Entonces por eso se busca que sea, que tenga el menor riesgo posible, o sea, que no tengamos un riesgo muy, pero muy alto por cada uno de ellos. ¿Listo? Desde ese punto de vista, tenemos eh, eh, una mayor efectividad económica y social, porque desde el punto de vista económico, entre mayor cantidad de residuos peligrosos vos generes, vas a tener una mayor problemática, pues vas a tener una mayor cantidad de gastos, ¿cierto? Vas a tener una mayor cantidad de gastos porque vas a tener que contratar a una empresa, pues vas a tener que pagar mayor cantidad de plata a una empresa para que te recoja los residuos. Por eso es muy importante lo de la contaminación cruzada, que la contaminación cruzada es cuando un residuo sin ser peligroso se convierte en peligroso, ¿cierto? ¿Y por qué se convierte en peligroso? Simple y llanamente porque lo mezcló con otro, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos como una problemática acerca de ello. Entonces, desde ese punto de vista económico, genera pues unas ciertas cantidades de problemáticas con eso. Por ejemplo, luego de lo visto en la clase pasada, vimos, por ejemplo, acerca de los residuos, pues, o sea, de, de, por ejemplo, los papeles higiénicos, ¿cierto? Entonces, un papel higiénico, ¿qué será? ¿Será que es un residuo peligroso, un residuo no peligroso? Si nos vamos si nos vamos a lo particular, pasaría a ser un residuo peligroso, ¿cierto? ¿Y por qué pasaría a ser un residuo peligroso? Pasaría a ser un residuo peligroso porque está contaminado pues puede estar contaminado con orina, puede estar contaminado con mucosas, con fluidos, o puede estar contaminado con heces. Y si vamos a la contaminación con heces, entonces dentro de las heces que dentro de las heces hay diferentes microorganismos u organismos provenientes del organismo de las personas que puedan generar problemáticas posteriores, ¿cierto? Pues una de las más caras pues es la E. coli, ¿cierto? Pero diferentes infecciones que tengan internas las personas pueden conllevar a eso. ¿Listo? Entonces ahí el papel higiénico pasaría a ser que un residuo peligroso. Pero ¿cómo tratamos nosotros ese residuo peligroso? Por ejemplo, supongamos que en el colegio mayor todos los papeles higiénicos se fueran como residuo peligroso, ¿cuánto sería el volumen y cuánto debería de pagar? Entonces ahí es donde empieza como una doble moral, por así decirlo, de qué forma debemos de tratar esos residuos y de qué forma se deben de trabajar cada uno de ellos. Entonces, ahí les dejo esa incógnita como para que la vayan pensando. Entonces, si entramos, por ejemplo, a un baño ¿de un qué? A un baño de un hospital.
pero los que están en los pasillos no tienen canequita roja, sino pues como en este momento si cambiaron las canecas, debe tener una caneca negra. Pero miren que eso puede generar unos altos volúmenes dentro de la industria. Entonces tenemos que ver como qué podemos tener dentro de cada uno de ellos. También desde el punto de vista social y ambiental, pues lo veíamos la clase pasada con toda esa cantidad de residuos y de sustancias pues que se iban generando en otros sitios y también con políticas y regulaciones sobre el tema. Entonces, sabemos cuántos hay, cuántos hay de estos eh, pues políticas se tienen en cuanto al manejo de residuos peligrosos y cuántos ministerios lo manejan y qué clases manejan cada uno. Entonces, desde ese punto de vista sí es muy asertivo esto que estamos manejando. Bueno, una de las preguntas es ¿quiénes deben de elaborar e implementar los PEGI-RESPEC? Eso sería como un primer punto. ¿Quiénes deben elaborar e implementar los PEGI-RESPEC? Pues cualquier persona que genere o produzca RESPEC independientemente de la actividad que desarrolle, ¿cierto? O sea, todo el que genere RESPEC lo tiene que hacer. Obviamente, pues, entonces tengo que hacer un PEGI-RESPEC en mi casa, porque utilizo límpido y salen pilas. Tampoco puedes hasta allá, ¿cierto? Tampoco puedes hasta allá. Pero sí, por ejemplo, esta urbanización en la cual yo vivo debe de tener su PEGI-RESPEC, o al menos dentro de su PEMIRS debe tener un anexo para el manejo de esos residuos peligrosos, ¿cierto? Que esa pues es una pregunta que nos pueden decir a cada rato, pero entonces si tengo un PEMIRS dentro del el PEMIRS me sirve como PEGI-RESPEC, no, el PEMIRS es una cosa, el PEGI-RESPEC es otra cosa. Que dentro del PEMIRS tengas un anexo para la gestión de los residuos peligrosos, eso es otro cuento diferente. ¿Listo? Eso es otro cuento diferente. Entonces, esos son como diferentes puntos a tener en cuenta. Recuerden que hay una diferencia pues entre el PEGIRASA es solamente de residuos de la salud y otras actividades, entonces estos van direccionados pues a las secretarías de salud, pero también tenemos a las autoridades ambientales. ¿Hago un PEGI-RESPEC y se lo tengo que mandar a la autoridad ambiental? No, no se lo tengo que mandar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la autoridad ambiental se lo puede solicitar en el momento que sea, ¿cierto? Entonces bajo esto se refugian mucho en varias ocasiones, ¿cierto? ¿En qué? Es que como eso la autoridad ambiental no lo pide, ¿cuándo va a pedir eso? Pues en cualquier visita. Es como lo que yo, pues, o sea, como comparándolo con otras cosas. Miremos, por ejemplo, el pase del carro. Pues usted saca el pase y pues, o sea, lo saca en una oficina de tránsito, ¿cierto? Pero ¿cuándo le piden a usted el pase? Cuando lo paran. O no vayamos pues al pase, vamos a la cédula. ¿Cuándo le piden a usted la cédula? En cualquier momento. Usted va andando por ahí, lo cogió la policía y le dice, pues, vení, yo pues, préstame tus papeles. ¿Por qué? Porque sí, ¿sí o no? Pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la policía? Usted tiene que cargar su cédula para demostrar que es colombiano. ¿Que tiene entonces un tiempo de gracia? Sí, tiene un tiempo de gracia. Lo mismo le dice la autoridad ambiental. No, que es que está, pues lo que siempre puede suceder. Lo que sí pues lo que le puede suceder a uno. No, es que está en un computador, ese computador no tiene clave, ese computador tiene clave y el que tiene la clave no está. Entonces no tenemos cómo mostrárselo en este momento. Uno como autoridad ambiental, ¿qué dice? ¿Cuándo viene? Mañana, sí, listo. Bueno, entonces mañana paso por él o mañana me lo envían. Porque en un día no tiene para hacer un PEGI-RESPEC. Lo mismo uno con la policía. Se le quedó uno la cédula. Uno tiene un tiempo de gracia como de media hora, una hora, qué sé yo, para ir
por el documento y venírselo a mostrar a la autoridad policiva pues de ese momento para que le entreguen a uno pues para uno no quedar con problemas posteriores. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos, o sea, de cuándo se deben de elaborar, cuándo se tienen que elaborar y cuándo se debe elaborar, quiénes lo deben de elaborar y a quién se le envía. Entonces, como les digo, pues no hay un requerimiento por parte de las autoridades ambientales hacia el envío del mismo, pero sí hay un requerimiento de que lo puede solicitar en el momento que él quiera. ¿Listo? Los componentes del PEGI-RESPEL, entonces, sus componentes van más que todo dirigidos hacia acciones, actividades y procedimientos, ¿cierto? ¿Acciones qué? Acciones que van encaminadas, o sea, yo tengo una serie de acciones para poder, dentro de esa serie de acciones, yo hago unas actividades y cada actividad lleva un procedimiento. ¿Listo? Entonces, hacia esas partes son que van encaminadas cada uno de ellos, de forma tal de que nosotros los podamos hacer de esta forma y los podamos tener. Entonces, acciones, actividades y procedimientos. Y estos van enfocados hacia qué? Primero, hacia prevenir la generación, ¿cierto? O sea, que en ningún momento se generen residuos peligrosos. Vuelvo y le repito, por ejemplo, o sea, hay algo que me queda a mí, y que es peligroso, ¿cierto? Es una sustancia peligrosa, pero esa sustancia peligrosa sirve como materia prima para otro proceso en otra empresa. Pues eso para mí, eso ya no, pues, o sea, ya ni siquiera para mí es residuo, es algo que me queda de mi proceso que lo puedo comercializar. Entonces ahí es donde vemos como esa gran diferencia dentro de ella. O sea, si estoy generando algo que ya no me sirve a mí, si estoy generando algo que ya no me sirve, entonces ¿qué? Entonces lo que trato de buscar es no desecharlo, sino mirar la forma en que ésta pueda servir en otra empresa o en otro proceso interno. Y así lo que estoy haciendo es prevenir la generación. Y hay varias metodologías de prevenir la generación, ¿cierto? Por ejemplo, por ejemplo, uno que tiene que ver con prevenir la generación. Por ejemplo, si estamos utilizando limpio, entonces utilizar jabones libres de cloro. Podría ser otra que nos podría servir, ¿cierto? Entonces, esos serían estos diferentes apartes que estarían dentro de cada uno de ellos. Entonces, ese sería pues como ese primero, el de prevenir la generación. Por el otro lado, tenemos entonces la reducción reducción en la fuente, ¿cierto? Bueno, si ya no puedo prevenir la generación, entonces, ¿cómo puedo reducir al más mínimo en la fuente la generación de los mismos? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchas veces, estos diferentes residuos se pueden prevenir desde la fuente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que les está diciendo ahorita, la contaminación cruzada es una forma de aumentar la generación en la fuente, ¿cierto? Entonces, si no tengo contaminación cruzada, por ende estoy reduciendo la fuente. La reutilización de diferentes cosas también. Pues cuando estoy diciendo, por ejemplo, el que siempre, pues el que les puse en estos días de ejemplo, las pipetas de gas. Una pipeta de gas es un residuo peligroso, claro, es un residuo peligroso. ¿Por qué? Pues porque es metal y fuera de eso es altamente explosivo, pues, o sea, eso tiene de todo. Entonces por eso. ¿Qué se hace entonces con ellos? Nosotros lo botamos dentro de nuestras casas, no, nosotros no lo botamos, nosotros simplemente lo que hacemos es cambiar una pipeta vacía por una pipeta llena.
Ahí que hice, prevení una generación y hice una reducción en la fuente. Y la pipeta de gas en ningún momento se convirtió para mí en un residuo peligroso. Listo, entonces, para que tengamos eso en cuenta. Ah, que yo ya no, que ya me pusieron gas en la casa y entonces ya no necesito esa pipeta para nada. En ese momento que yo ya me deshago de esa pipeta, ahí sí pasa a ser un residuo peligroso. Pero lo que se hace es, pues, ¿para qué la voy a botar? Le digo a la empresa de, a la empresa de gas que si quiere llevar la pipeta gratis, que uno ya no la necesita más y la regala. Les cuento eso porque me pasó algo una vez en Segovia con unas pipetas de mercurio. Y era de que yo les decía, ¿ustedes dónde traen el mercurio? Es que no, un señor allí no lo vende en pipeta. Ah, porque vi una fila de pipetas chiquiticas y yo estas filas de pipetas, ¿de qué son, pues? Cuando les digo, estas filas de pipetas, es que no, eso es del mercurio. Y entonces yo les dije, ¿y por qué? No, es que el mercurio viene dentro de esas pipetas. Y yo, bueno. Y yo les dije, y no pueden llevar, cuando se le acabe el mercurio de una pipeta, llevarla ya para que el señor se la llene y ya, para no tener almacenado todo ese mercurio acá. Y pues lo que me dijeron es, ay, sí, ve, tener buena idea. Pues, o sea, sino que lo que pasa es, por eso son importantes las auditorías externas, porque esas personas ya se acostumbraron a que vaya por el mercurio, entonces va por el mercurio, ¿sí o no? Y entonces iban por el mercurio, pues en la época que se podía utilizar mercurio. Entonces iban por el mercurio y ya sabían que lo traían en una pipeta, ¿cierto? Es como, por ejemplo, que se acostumbren no tener una canasta de botellas, sino tener todas las botellas por ahí regadas. Entonces, pues uno les puede decir, ¿por qué no compras una canasta, la dejas acá y apenas la llenes, la devolves allá ¿cómo se llama esto? Pues a la tienda más cercana. O por qué no, cada vez que se consuman una botella, llévenla ya para que no tener tantas botellas. Porque al fin de cuentas, todo esto que les estoy diciendo nos lleva hacia dónde? Hacia un manejo ambientalmente seguro. ¿Listo? Un manejo ambientalmente seguro, en el cual nosotros sepamos de qué forma es que estamos trabajando cada una de las cosas. Bueno, entonces, lo primero, y ya lo vimos pues en el trabajo que estamos haciendo del PEGIR RESPER, es primero que todo tener la información general. O sea, necesitamos saber qué es lo que se está haciendo. Y sobre todo en el PEGIR RESPER, pues, porque en el PEGIR ASA, pues, si le dicen a uno que es una clínica, pues bueno, uno ya averigua ahí dentro del PEGIR ASA qué es lo que hace la clínica. Pero, por ejemplo, dentro del PEGIR RESPER es muy importante eso, la información general, qué es lo que se está haciendo, de qué se trata, qué es lo que hacen ahí. Si trabajan, pues, por ejemplo, trabajo de pinturas, pues lo que les acaba de decir, trabajo de pinturas, trabajo ¿con qué? Pinturas, cambio de llantas, un taller mecánico, pues que sean simplemente RESPER, que no tengan que ver con residuos de la salud, vulcanizaciones, pues y diferentes partes de la industria. Y con eso nosotros hacemos un diagnóstico del estado actual, o sea, cómo se encuentra la empresa en este momento, ¿cierto? O sea, de qué se trata y cómo se encuentra. Y cómo se encuentra para saber desde qué forma podemos trabajar con ellos. Y así poder hacer una serie de programas de implementación. Aquí es donde viene lo que les digo de la fase prospectiva. ¿Qué es lo que yo busco? Yo apenas hago el diagnóstico, inmediatamente sé qué es lo que esa empresa necesita. Por eso, pues como les estaba diciendo lo de las pipetas y lo que les puse lo de los envases y que no terminé de hablar de ese pedazo, es la importancia tan significativa que tienen las auditorías externas. Porque uno se acostumbra a las cosas internas, ¿cierto? O sea, uno se acostumbra pues, como todos los días se está viendo uno lo mismo, lo ve completamente, pues, completamente normal lo que está sucediendo.
¿cierto? Pero no podemos volver eso una cotidianidad, sino que no, o sea, lo tenemos que sacar de ahí. Tenemos que sacar eso de la cotidianidad para poder ver de qué formas que podemos implementar diferentes cosas. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, pues si la empresa no tiene con qué pagar un auditor externo, entonces con un amigo, ¿cierto? Uno le dice, vení, pues uno le dice al jefe y todo, voy a traer un amigo mío, venga, invitémoslo a almorzar, toda la cosa, y le damos una vuelta a la empresa y que él diga, pues, qué ve desde afuera que se ve diferente. Porque todo el que llega de afuera, pues, por ejemplo, uno se acostumbra a vivir con uno mismo y con otra persona, o con otras personas, entonces el desorden de uno, de uno mismo no le incomoda. Pues, lo hablo, pues, en el caso mío. Entonces por eso, pero llega otra persona y empieza, pero ve, ¿por qué no recoges esto? Ve, ¿por qué no lo pones allí? ¿Sí me entiendes? Y no, ver, si tienes toda la razón, ¿cierto? ¿No te quedaría mejor esta mesa acá o esta silla allí? Pero es porque uno ya está acostumbrado a esa cotidianidad que generaría entonces que nos muestra esta parte, ¿listo? Bueno, entonces por eso es la importancia del diagnóstico y el estado actual de las diferentes cosas. Y así los programas de implementación, y muy importante esto, el plan de seguimiento. ¿Listo? Como tenemos este plan de seguimiento, entonces acá, me voy a meter en algo muy importante dentro de la parte de seguimiento. Para uno poder hacer un seguimiento, uno tiene que establecerse unas metas. Y como nosotros somos ingenieros, las metas nosotros solamente las podemos definir a partir de números. Entonces, al definirla a partir de números, entonces ahí es donde aparece algo que nosotros vamos a denominar pues como los indicadores, ¿cierto? Que son los diferentes indicadores que se tienen dentro de la gestión de los residuos peligrosos. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Vamos a ponerlo por acá también. Ahorita ustedes entonces lo van a poner y lo van a revisar. Acá en el punto número 7 vamos a poner indicadores. Entonces vamos a poner revisar si el Pejirespel cuenta con indicadores. En caso de que sí o que no, se deben de crear 3 indicadores por parte de la pareja. ¿Listo? Entonces vamos a crear una serie de indicadores. Vamos a crear indicadores dependiendo de estos diferentes apartes. ¿Listo? Vamos a tenerlos ahí. Entonces, ¿cómo serían esos diferentes indicadores desde esos diferentes puntos de vista para que los tengamos? Vamos a coger entonces ejemplos de indicadores. Vámonos por acá. Vámonos primero que todo con Pejirespel, con Pejirasa, perdón. Voy yo por acá abrir también. La guía Respel también la vamos a abrir. Listo. Vamos a abrir las dos. Entonces, mira, acá vámonos por acá. Le decía que en la página 104, listo. Entonces vámonos por acá.
hicieron pues. Indicadores. Diseño e implementación de indicadores. Vamos a ver si por acá están. Me perdieron pues. Ejemplos de indicadores, listo. Entonces, por ejemplo, indicadores que se diseñan para la generación de residuos sólidos. Entonces, generación total de residuos sólidos y generación de residuos peligrosos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener diferentes indicadores. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el indicador de generación de residuos peligrosos? ¿Cierto? Sería entonces, en este caso, vamos a hacer otro por acá, nuevo. Vamos a poner por acá ese indicador, entonces sería la cantidad de RESPEL ¿sobre qué? Sobre la cantidad total de residuos generados. Recuerden que un indicador siempre va a ser ¿qué? Una parte que sería la cantidad de RESPEL sobre un todo, ¿cierto? Que en este caso sería la cantidad de RESPEL sobre la cantidad de total de residuos generados por el 100%. ¿Listo? Entonces acá tendríamos cada uno de ellos para poderlo tener. Vamos a ver qué más indicadores podemos sacar. Entonces acá, indicadores que se diseñan para la generación de residuos. Generación total de residuos sobre generación de residuos peligrosos. Uno muy importante que está acá, lo voy a leer antes de indicador de capacitaciones. Si nosotros no capacitamos al personal, no tenemos cómo decir si realmente las metas se están cumpliendo o no se están cumpliendo. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos unos indicadores de capacitación. Entonces, el porcentaje de personas capacitadas. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas personas dije que iba a capacitar? ¿Y cuántas personas realmente capacité por el 100%? O número de personas capacitadas con respecto al total de personas que trabajan en la empresa. O también porcentaje de personas con cultura en separación en la fuente. Entonces, podés coger aleatoriamente personas, ¿cierto? Entonces, vos podés decir, vea, hay 1000 personas, va a tomar una muestra de esas 1000 personas. Aplicamos la ecuacióncita del semestre pasado. ¿Recuerdan la ecuación para poder tomar el número de usuarios? Para poder tomar el número, el número de usuarios. No es esta. Vamos a ver por acá otra. Entonces, por decir algo. ¿Se acuerdan de esta formulita? Recuerden esta formulita que ya la habían visto. Vamos a decir que tenemos 1000. Entonces tenemos 1000 trabajadores. Entonces mandamos una encuesta a 277 personas, que es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Y a estas 277 personas le hacemos preguntas. O sea, ¿de dónde sale eso? Pues de esta formulita que recuerden que habíamos visto el semestre pasado. ¿Listo? Y entonces a esas 277 les hacemos preguntas acerca de cómo es la separación, ¿cierto? Entonces, con eso vamos aumentando, pues vamos diciendo que anualmente vamos a aumentar el porcentaje de personas que tienen una cultura de separación en un 10, en un 15, en un 20%, hasta llegar a un 100%, ¿cierto? Y también es el número de porcentaje de capacitaciones. ¿Cuántas capacitaciones? Dije que iba a ser, ¿cierto? Dije que iba a ser y cuántas capacitaciones se realizaron. Tenemos también ejemplos de indicadores de gestión, otros objetivos cumplidos. ¿Cuántos objetivos tuve? ¿Cuántos objetivos específicos me propuse? ¿Y cuántos objetivos
de esos realmente cumplía cabalidad. La destinación de aprovechamiento de residuos. ¿Cuántos son las metas de aprovechamiento? Recuerden que aquí tenemos una meta de aprovechamiento, como se los decía también anteriormente, una meta de aprovechamiento del 80%. Una meta de aprovechamiento del 80%. Entonces, veamos cuántas son las metas de aprovechamiento de los residuos que se tienen dentro de qué? Dentro de la empresa, ¿cierto? O dentro del generador, para decir si sí se tiene o no se tiene aprovechamiento. Y ver cómo paulatinamente lo vamos aumentando anualmente. Destinación de tratamiento de residuos, cuáles van a tratamiento o cuáles van derechito a disposición final y qué clase de tratamientos se están haciendo. Si son tratamientos in situ o ex situ, ¿cierto? In situ es que, de que yo dentro de mi generador disminuyo la peligrosidad de este. ¿Listo? Sería ese entonces. Porcentaje de disminución de los costos por tratamiento o disposición final. ¿Cuánto me estoy ahorrando yo? Porque ya no estoy llevando el 100% de los residuos que estaba generando, sino que ya tengo una parte que se están llevando unos recuperadores. Hay una parte de residuo de algo que yo consideraba como residuo peligroso, pero que ya después me di cuenta que podía ser utilizado como materia prima por otra empresa, ¿cierto? Entonces, esos serían los que nos podrían servir ahí. Y personas con afectación de salud ocupacional. ¿Listo? Esos serían como diferentes indicadores. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? Vamos a proyectar 3 indicadores. 3 indicadores los van a hacer ustedes. ¿Listo? Los van a hacer ustedes. Para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Bueno. Por otro lado, entonces, en el manual de gestión de indicadores, sí, claro, también tenemos indicadores. Los tenemos por acá en el anexo. Por ejemplo, este lo tienen que volver a cambiar, lo de estos residuos. Porque como cambiamos el color, el código de colores, entonces hay que hacerle un cambio a esta resolución, porque ya los residuos aprovechables no van en gris, sino que van en blanco, y los no aprovechables van en negro. Entonces son cositas que le van saliendo a cada una de estos diferentes apartes. Acá hay unos indicadores completamente establecidos, ¿cierto? Donde están también unos ejemplos de gestión interna, ¿cierto? Unos ejemplos de gestión interna de los diferentes residuos. Entonces, tenemos un indicador de destinación para tratamiento térmico con combustión, ¿cierto? Entonces, aquí nos dicen IDTCCC, que es indicador de destinación para tratamiento térmico con combustión. Va a ser igual a los residuos que van a tratamiento térmico con combustión sobre la totalidad de los residuos. Por el 100%. ¿Listo? Por el 100%. ¿Listo? Por el 100%. Indicador de destinación para tratamiento térmico sin combustión. Entonces, ¿cómo se tiene entonces? ¿Cuáles van a un tratamiento térmico pero que no tienen combustión? Entonces, son los residuos sólidos, sólidos que van a tratamiento con combustión, sin combustión sobre la totalidad de los residuos. Ah, que yo no sé eso, mijo, usted lo tiene que saber. ¿Y por qué lo tiene que saber? Porque es que usted tiene contratada una empresa para que haga eso. Y esa empresa le tiene que decir a usted tiene que saber qué tratamiento le están haciendo a los residuos sólidos que se están llevando. O sea, usted tiene que saber eso. ¿Listo? Indicador de destinación para tratamiento químico. ¿Cuáles son por tratamiento químico? ¿Cuáles van a aprovechamiento? ¿Cuáles van a relleno sanitario? ¿Y cuáles van a relleno de seguridad? ¿Listo? De todo lo generado. Porque puede suceder lo siguiente, que se haga un tratamiento químico y después de que se haga el tratamiento químico vaya relleno sanitario, o que se haga un tratamiento térmico con combustión
o también sin combustión, y los residuos provenientes de acá, perdón, estos que son sin combustión, aunque estos también, porque aquí quedan unas cenizas, estos quedan más grandototes, estos terminan al último en relleno sanitario, pero la destinación primera que vos le diste para quitarle la peligrosidad fue ¿qué? Fue el tratamiento térmico con combustión. ¿Listo? Entonces, dentro de estos también se tiene. Entonces, pues la mayoría, la gran mayoría, pues de los, no mentiras, no puedo decir que la mayoría, hay pues casi todos van a combustión, a tratamiento térmico con combustión, pero sin aprovechamiento energético. Nosotros lo que vamos a ver posteriormente es ese tratamiento con combustión, pero con fines de generación de energía. Y también se tiene el tratamiento térmico sin combustión, ¿cierto? Como es, por ejemplo, los que el de ACI, que es simplemente pues ahí con ozono, una ozonificación a unas temperaturas por ahí de unos 130, 140 grados centígrados o un poco más, no recuerdo, donde se seca por completo el proceso, ¿listo? Para poder tener eso. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos eso pero muy en cuenta. Entonces, estas son otros indicadores que se tienen. Entonces, como les digo, aquí también hay otras clases de indicadores. Indicadores de accidentabilidad. Entonces, me había pasado. Entonces, dependiendo de qué, del número de accidentes que se tienen. Entonces, indica el número de accidentes de trabajo que se presentaron por manipulación de residuos sólidos por cada 220.000 horas hombre trabajadas para un periodo específico. ¿Listo? ¿De dónde sale 220.000? Pues se obtiene de multiplicar 50 semanas de trabajo al año por 44 horas promedio de trabajo semanales y para una empresa estimada de 100 trabajadores. Sería ese pues como el otro indicador. Días perdidos por accidentes relacionados con la gestión de residuos peligrosos. Y acá podemos encontrar pues diferentes indicadores. ¿Tienen que ser estos indicadores que están acá? No, no tienen que ser estos indicadores que hay acá. Estos son simple y llanamente un ejemplo. ¿Listo? Entonces miremos, por ejemplo, acá. Acá tenemos, acá pueden encontrar un ejemplo en esta resolución donde van a encontrar pues, aquí un formatico y en este formatico tenemos la cantidad de residuos sólidos aprovechables para el año 2017, para este periodo, cuántos fueron aprovechables, cuántos no aprovechables, cuántos cortopulsantes, anatomopatológicos, biosanitarios, corrosivos, reactivos, todos los residuos de ahí, ¿listo? Acá nos queda faltando una columnita, que serían, ¿qué? Los radioactivos. Pero como que en esta clínica no hay material radioactivo. Entonces, mire lo que nos dicen acá. De toda esta cantidad, ¿cierto? De todo este total anual, ¿listo? De toda esta cantidad anual, que son 100 más 180, pues más todo esto, ¿qué cantidad se fue, ¿cierto? Para tratamiento térmico con combustión. Entonces, en ese año se fueron 200 kilogramos para ese tratamiento, ¿listo? Entonces, eso nos dio ¿cuánto? Nos dio un 24%. La parte, que sería esto, sobre el todo. ¿Cuál es el todo? Toda la sumatoria. ¿Listo? Cantidad de residuos destinados a tratamiento térmico sin combustión, la parte sobre el todo. Y así con cada uno de ellos. Para relleno de seguridad no llevaron nada. ¿Y cuánto nos da toda esta sumatoria? Toda esta sumatoria nos debe dar 825 kilogramos por año. Aquí está. ¿Listo? Entonces miremos aquí un ejemplito que lo pueden encontrar en la página número 44. Bueno, acá ya nos explican de qué se tratan cada uno de ellos, pero pues esto yo ya pues se los explico ya en la parte final de la asignatura. ¿Listo? Entonces, porfa, bien juiciosos, vamos a revisar dentro del PEGIRASA y dentro del PEGIRRESPER cuáles son los indicadores y vamos a crear nosotros tres. ¿Listo? Bueno, hasta acá entonces entra el parcial del próximo miércoles
17, del miércoles 17, y para el viernes 12 les voy a enviar también un videito acerca de todo lo que tiene que ver con economía circular. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias y de nuevo les pido mil disculpas. Chao. Se cuidan.